gustaría compartir con vosotros unos versos de las Escrituras y espero, hermanos, que esta palabra produzca en vosotros fe y esperanza. La esperanza es la única virtud que emana de Dios que Dios no necesita. Dios no necesita la esperanza porque hoy ya sabe lo que va a suceder mañana. Por lo tanto, la esperanza es una virtud inherente del ser humano. Esperar que quizá mañana el dolor se atenúe, la amargura sea quitada y el sufrimiento sea apartado. Por lo tanto, confiamos y esperamos en Dios con esta esperanza vívida en nuestros corazones que se mantiene así por medio de su palabra. Los que tengan Biblia vamos a abrir las Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 16, en adelante, y dice así: Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muchos de nosotros nos preguntamos ¿cómo puedo o podemos entender el libro de Apocalipsis? La clave para la interpretación de las Escrituras, especialmente para el libro de Apocalipsis, es tener una hermenéutica consistente. La hermenéutica es el estudio de los principios de la interpretación bíblica. En otras palabras, es la manera en la que se interpreta la Escritura. Una hermenéutica normal o interpretación normal de la Escritura significa que a menos que el versículo, el pasaje o el contexto indiquen claramente que el autor está usando un lenguaje figurativo, como puede ser una metáfora o una parábola, se debe entender las Escrituras siempre en su sentido normal. No debemos de buscar otros significados si el significado natural de la frase, de la Escritura, tiene sentido. Además, no debemos adjudicar otro sentido a palabras o frases cuando está claro que el autor, bajo la guía del Espíritu Santo, quiso que se entendiera esa palabra escrita tal y como ha sido colocada. Un bosquejo simple que nos ayudará a entender el libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, verso 19. En el primer capítulo, el Cristo resucitado y exaltado le está hablando a Juan. Y Cristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que Juan ha visto son registradas en el capítulo 1. Las cosas que estaban presentes en los días de Juan, están escritas en los capítulos 2 y 3, las cartas a las iglesias. Las cosas que han de ser después de estas, cosas futuras, están descritas en los capítulos 4 al 22. En términos generales, los capítulos del 4 al 18 del libro de Apocalipsis tratan de los juicios de Dios sobre los pueblos de la tierra. Hay que dejar algo muy claro, y es que estos juicios, la gran tribulación, no son para la Iglesia. Antes de que los juicios comiencen, la Iglesia habrá sido sacada de este mundo en un evento llamado arrebatamiento. El arrebatamiento es descrito en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante. Los capítulos 4 al 18 del libro de Apocalipsis describen un tiempo llamado tiempo de angustia para Jacob, como está escrito en Jeremías 37, Daniel 9, 12 y 12:1. También es un tiempo cuando Dios estará juzgando al mundo entero en su rebelión contra él. En el capítulo 19 describe, el del libro de Apocalipsis, el regreso de Cristo con la Iglesia, la novia de Cristo. En el capítulo 19, Cristo derrota a la bestia y al falso profeta y los echa al lago de fuego. En el capítulo 20, Cristo ata y arroja a Satanás al abismo. Es entonces cuando Cristo establece el reino en la tierra que durará 1000 años, el milenio. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado, dirigiendo una última rebelión contra Dios. Pero la Biblia nos dice
que él será rápidamente derrotado y también será lanzado al lago de fuego. Después de esto se produce el juicio final, el juicio para los incrédulos, en Apocalipsis 20:11, el juicio del gran trono blanco, y ellos también serán lanzados al lago de fuego. Los capítulos 21 y 22 narran lo que se conoce como el estado eterno. Allí es donde Dios nos dice, a grandes rasgos, cómo será la eternidad con Él. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es comprensible. Dios no nos lo hubiera dado si su significado fuera enteramente un misterio. La clave para entender el libro de Apocalipsis es interpretarlo según las leyes de la hermenéutica, tanto como sea posible. El libro de Apocalipsis dice lo que significa y significa lo que dice. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número, 666. Durante los años, mucho se ha especulado sobre la identidad de la bestia y el significado de su marca. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que Juan, quien lo escribió en el siglo I, no estaba solamente tratando de explicar acontecimientos futuros. Es cierto y real que la bestia representa a un sistema político, económico y religioso mundial que acontecerá en los últimos días, y aquel a quien lo dirige, el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que comúnmente llamamos el anticristo. También es cierto que dicha bestia representó a un personaje histórico real de los tiempos de Juan. Juan utilizó códigos y símbolos para advertirles a los cristianos del siglo I sobre realidades que estaban sucediendo a los creyentes en ese momento. Hoy, sin embargo, hay quienes pretenden explicar las Escrituras y el Apocalipsis específicamente fuera de su contexto textual e histórico y desconectarlo de la realidad en la cual fue escrito. Aunque prácticamente todos coinciden que la bestia terrible que sale del mar representa al futuro y final anticristo, pocos están de acuerdo en lo que la marca de la bestia, el famoso 666, significa realmente. La interpretación más común y llamativa tiene que ver con identificar el número con algún tipo de tecnología presente o futura, ya que el pasaje dice explícitamente que quien no tenga la marca de la bestia no puede ni comprar ni vender. Por eso muchos, interpretando la profecía bíblica a la luz de la realidad tecnológica y el avance científico actual, razonan cómo podría un gobierno global controlar quién vende o compra si no es con alguna clase de chip, tarjeta de crédito o código de barras. El problema principal de esta interpretación de que el 666 es un chip, un código de barras, una tarjeta de crédito, etc., es que se presta a demasiadas posibilidades y sobre todo a especulación. Y ninguna tecnología vincularía explícitamente la fe de una persona al uso de esa tecnología. Porque la pregunta es obvia, ¿cómo puede controlar un chip nuestra fe que emana del alma? ¿Cómo podría el Señor condenar a alguien que no ha escogido o elegido creer en el anticristo, sino que es obligado a adorarle por un microchip insertado bajo la piel que controla su mente? Hermanos, por favor, no podemos permitir que semejante especulación teológica domine hasta tal punto las Escrituras que entremos en territorios de ciencia ficción. También debemos de considerar cómo habrían entendido los lectores originales a los cuales Juan escribe una profecía así, ya que para entender correctamente el significado de un texto debemos considerar el contexto en el que se dijo y lo que significó ese pasaje o esos pasajes para los destinatarios originales. ¿De verdad te crees que los destinatarios originales entendieron esos pasajes en base a chip o tecnologías futuras? Lo que el contexto histórico nos revela sobre la bestia y su marca es algo sencillo. En los tiempos en los cuales escribió Apocalipsis, la Iglesia experimentaba una terrible persecución de manos de Domiciano, que fue el César del Imperio Romano a finales del siglo I.
Este, como algunos otros emperadores, exigían que sus estatuas o efigies fueran adoradas a lo largo de todo el imperio, cosa que los cristianos se negaban a hacer por motivos de fe. Los césares se autoproclamaban con títulos que los cristianos solo reservaban exclusivamente para Jesucristo. El Imperio romano era considerado por los cristianos de su tiempo en la encarnación de los poderes del mal y el enemigo por excelencia de la Iglesia. ¿Por qué motivo? Porque los césares entendieron que para dominar un imperio de varios millones de kilómetros cuadrados y más de 150 millones de habitantes necesitaban utilizar todos los medios que pudieran estar a su alcance. En este caso, los tecnológicos eran varios. Las calzadas romanas que permitían que los ejércitos fueran de una punta a otra del imperio en un tiempo relativamente muy corto, según los conceptos de hace 2000 años. O como cuando los romanos conquistaron Hispania y encontraron una espada perfecta para sus legiones, la espada española, la espada de Hispania, que adoptaron como arma reglamentaria de su ejército. O como cuando conquistaron Grecia y adoptaron los términos o tácticas de guerra que los griegos utilizaban. Eso les ayudó a que el imperio se mantuviera a lo largo de varios siglos. Pero los romanos no eran tontos. Ellos permitían la libertad religiosa. Es más, ellos adoptaron el Partenón de dioses griegos y simplemente les cambiaron a nombres romanos. Entonces, ¿por qué persiguieron a los cristianos? Ellos permitían la libertad religiosa, pero se dieron cuenta que la religión era una forma de mantener el dominio en el imperio y también de vertebrar éste. Es por esto que adoptaron la adoración al emperador. Al principio los judíos, como pueblo raro en medio de las conquistas, fueron eximidos de la adoración al emperador, pues ellos eran monoteístas. Al principio del cristianismo, los cristianos fueron dejados tranquilos, pues los romanos creyeron que era una secta del judaísmo. Pero cuando empezó a sobresalir el mensaje del cristianismo, el cual decía que Jesucristo es Rey, ellos empezaron a perseguir a los cristianos, y vuelvo a decir, no era un motivo religioso, era porque ellos utilizaban la religión de Estado como forma de vertebrar y mantener unido al imperio. Ponían estatuas del César y hacían que adoraran al César. De ahí ese famoso pasaje que está en Corintios capítulo 10 que dice que el que cree con su corazón pero confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, éste es salvo. Estos falsos apóstoles, entre comillas, de la prosperidad y de la doctrina de fe, tergiversan estos mandamientos o estos versículos diciendo que si tú confiesas con tus labios vas a obtener todo lo que tú crees. Y eso es mentira. Lo que está diciendo es que si tú confiesas que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, el epíteto que utilizaban los césares romanos, pues ellos decían el César es Kyrios, el César es Dios, mas ellos cuando les obligaban a adorar a los césares decían el César no es Kyrios, solo Jesucristo es Kyrios, solo Jesucristo es el Señor. Entonces confesaban con los labios y no les aplaudían, sino que les cortaban la cabeza o los metían en mazmorras. Estos versículos no enseñan la falsa doctrina de la confesión positiva o el decreto o confieso. Lo que estaba dando a entender es que había hombres que creían tanto en su corazón en Jesús que lo confesaban en medio de ese contexto hasta tal punto que su fe era más grande que el salvaguardar sus propias vidas o integridad. Es por esto, hermano, que los romanos perseguían a los cristianos, porque atentaban contra la religión de Estado, que era el método que ellos utilizaban para mantener vertebrado el imperio. Por esto, el libro de Apocalipsis fue escrito, aparte del gran mensaje que tiene uno de sus significados y motivos, es como una denuncia profética contra los abusos y la persecución infligida por el Imperio Romano a los cristianos.
En esa época era muy común que las letras tuvieran equivalentes numéricos y que cada nombre tuviera también un número. A eso se le llamaba gematría. Para los primeros lectores del Apocalipsis, la bestia representada por el 666, para ellos no era un chip, sino que representaba a una persona real de su época que ellos habían conocido muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque las figuras empleadas lo muestran con total claridad. Por ejemplo, la gran ramera que monta la bestia en Apocalipsis 17 es una caricatura de la diosa Roma. Roma es, en la mitología romana, una diosa que personifica la ciudad o el estado de Roma y, según algunas fuentes enciclopédicas, era hija de Esculapio. Y esta Roma personificaba la capital del imperio. Tanto es así que incluso en algunas monedas romanas, Roma aparecía sentada sobre 7 colinas. De la misma manera, la gran ramera de Apocalipsis 17 aparece sentada sobre 7 colinas, sobre una bestia de 7 cabezas, con vestimentas de colores que utilizaba la realeza imperial romana. De la misma forma, Juan nos revela que el 666 representa a un personaje específico histórico del tiempo de la Iglesia a la cual escribió Juan. Por eso, si leemos estos pasajes en Apocalipsis 13, 16, en la nueva traducción viviente, lo entendemos mejor. Dice la Biblia: además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía ni comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era, fijaos lo que dice, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es número de un hombre, y el número es 666. Entonces, ¿a qué hombre o personaje histórico se está refiriendo el 666? Tanto la evidencia histórica como la evidencia interna del libro de Apocalipsis señalan a un hombre, Nerón César. Nerón fue el primer emperador que persiguió al cristianismo en Roma. Su delirio de grandeza y terrible crueldad alcanzó con todo su furor a los seguidores de Cristo. Ya antes, poco después de llegar al poder, en el año 54 después de Cristo, había cometido acciones sangrientas y arbitrarias como pocas en la historia. Asesinó a su madre Agripina, a sus esposas Octavia y Popea, a su cuñado británico y a su ministro y maestro Séneca. En la noche del 18 de octubre del año 64, mientras Roma ardía en llamas, entonó, acompañado de la lira, un himno a la destrucción de Troya. Sospechoso ante el pueblo de haber provocado él mismo el incendio, Nerón rápidamente se adelantó a acusar a los cristianos del hecho y mandó perseguirlos. Además de matarles a los cristianos, cuenta el historiador Tácito, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vestía de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas en los circos romanos. Cientos y miles fueron crucificados. A otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran Roma. Hasta tal punto masacró a los cristianos que hizo que se despertara la misericordia de un pueblo tan cruel como el romano, pues veían que no se les destruía o perseguía buscando el bien del imperio o el bien público, sino simplemente para satisfacer la crueldad infinita de su emperador. Pablo y Pedro fueron, según se cree, mártires de Nerón. En el año 68, viendo a dónde iban todos estos hechos, el Senado romano, cansado ya de la tiranía neroniana, destituyó al emperador y éste huyó de Roma. Nerón, cabeza del Imperio Romano, llegó a ser para los primeros cristianos una figura del anticristo final de los últimos días, ya que su reinado fue uno de los ejemplos más claros de maldad y de liderazgo político anticristiano
de la historia. En la gematría, la transliteración del nombre César Nerón del griego al hebreo da como resultado el número 666. Que la Iglesia lo entendió así es fácilmente verificable por el hecho de que algunos manuscritos posteriores, escritos ya en latín del libro de Apocalipsis, no ponía 666 en esos manuscritos, sino 616. Algunos pensaron que era una equivocación de los escribas o copistas, pero no es así. Al escribir esos pasajes del griego al latín, la gematría cambió, y esto significa que para que diera el nombre César Nerón tenían que cambiar los números. Es por esto que en los manuscritos del latín no pone 666, sino 616, el cual es el equivalente numérico a César Nerón en latín. Así pues, el 666 nunca fue entendido por su autor ni por los receptores de la carta de Apocalipsis como un chif o como un código de barras o como cualquier otro dispositivo tecnológico desconocido para ellos. Representaba una persona específica, Nerón, y representaba un gobierno maligno, en este caso el Imperio Romano. Esta no es la primera vez que las escrituras hacen gala de algo semejante. También sucedió con el libro de Daniel, donde Antíoco Epifanes IV y todo lo que hizo fue un tipo del anticristo. La frase que está en Mateo 24, la abominación desoladora, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo esto? La abominación desoladora. Mirad, en el año 167 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epifanes IV erigió un altar a Júpiter en el altar de los holocaustos del templo judío en Jerusalén. También sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén. Este evento es conocido en la historia de Israel como la abominación desoladora. En Mateo 24:15, Jesús estaba hablando unos 200 años después de que la abominación desoladora antes descrita ya había transcurrido. Así que Jesús estaba profetizando de que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en el templo judío en Jerusalén. La mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús se estaba refiriendo al anticristo. Y fijaos, toma Jesús el ejemplo de alguien que ya lo había hecho casi 200 años antes, Antíoco Epifanes. Por lo tanto, cogió un acto histórico y real y un personaje real que ya lo había hecho como una forma de ilustrar lo que iba a pasar en el tiempo futuro. Si el 666 no es una marca literal, ni un dispositivo tecnológico, ¿cómo se explica entonces que los que no fueron sellados con el 666 no pueden comprar ni vender? La historia de la Iglesia otra vez nos da la respuesta. Durante la persecución del cristianismo que tuvo lugar en el Imperio Romano, el culto al emperador se convirtió en un aspecto importante de esa persecución, hasta el extremo que de la participación del culto imperial se convirtió en una prueba de lealtad. El culto imperial fue una forma particularmente agresiva de religión civil. Se esperaba que los ciudadanos leales del imperio hicieran ofrendas periódicas de incienso al emperador y al hacerlo, cuando adoraban al emperador, recibían un certificado que demostraba su lealtad al emperador y al imperio. Solo quien tenía ese certificado estaba después autorizado a comprar y vender en el imperio. El que no lo tenía, porque no había adorado al emperador, estaba condenado al rechazo y a la exclusión. Los cristianos, por supuesto, rechazaban venerar al emperador y tampoco adorarle. Consideraban su culto una idolatría. Por lo tanto, al no ofrecer incienso al emperador, no tenían certificado que demostrara tal hecho y no podían comprar ni vender.
Por eso, el ofrecerle sacrificios al emperador y a su imagen se usó como una herramienta legal forzosa para descubrir a los cristianos y así poder matarlos o perseguirlos. La lealtad a Cristo por parte de los cristianos del primer siglo causó que estos experimentaran discriminación social y económica al no participar de las festividades a sus dioses y sobre todo al culto al emperador. Te lo vuelvo a repetir para que te quede muy claro. El comprar y vender no era una cuestión de dinero, sino de tener ese certificado que autentificaba que tú y tu familia habías adorado al emperador. Adorabas al emperador, te daban ese certificado, ibas al mercado, lo presentabas y podías comprar comida o vender lo que tú quisieras. Si tú tenías algo que comprar o que vender y no tenías ese certificado, no podías comprar ni vender. En este caso, la marca que no tenían era involucrarse los cristianos en las fiestas paganas y en la adoración del emperador romano. Pero no os sorprendáis, esto está pasando ahora mismo bajo el imperio de la ideología de género y esta extraña y rara izquierda que es mucho más demoníaca que la antigua o la anterior. Nuestros hermanos perseguidos en países anticristianos, por ejemplo, países comunistas como Corea del Norte, China o países musulmanes como Irán, no pueden comprar ni vender abiertamente por el simple hecho de ser cristianos. Mira lo que le ha pasado al doctor argentino Leonardo Rodríguez por no abortar a un bebé de 23 semanas. Va a estar 14 meses en la cárcel porque no se doblegó ante el anticristo, que es la palabra anticristo, aquel que se opone a Cristo. Por eso dijo Juan, el apóstol, hijitos míos, hay muchos anticristos, porque cualquiera cosa o filosofía o religión que se opone a Cristo es anticristo. Y este hombre va a estar 14 meses en la cárcel porque no se doblegó ante esa filosofía anticristiana, ante esa filosofía anticristo, la imposición de una ideología a los creyentes. Otro ejemplo es ahora en España, que si te opones a la ideología de género, literalmente te echan del trabajo. Por eso en segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, ya está actuando. Y, hijitos míos, hay muchos anticristos. Más allá de la posibilidad de que exista un sistema tecnológico futuro para identificar a los cristianos, que ya los tenemos en la actualidad, pero no ahora, desde hace más de 30 años, la clara realidad del pasaje y aplicable a la mayoría de cristianos que han existido es que existe una discriminación social contra los cristianos que buscan seguir y ser fieles a Dios por encima de todas estas cosas. Pero esto es algo que Juan, el apóstol, el escritor de Apocalipsis, está avisando de que se va a repetir, pero no solo a repetir, sino que aumentará cual nunca en la historia en el periodo de la gran tribulación. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, en algunos países musulmanes se estaba repartiendo comida, pero a las personas que eran cristianas, a esos hombres y a sus familias les decían que o renegaban de Cristo o no les daban de comer. Eso es una ideología anticristiana, eso es ideología anticristo. Por lo tanto, Nerón es más bien una figura histórica que antecede, pero también apunta a ese último anticristo que va a venir. Todo esto sería como si Juan estuviera diciendo, el último anticristo será como otro y aún más severo Nerón. Señala también que así como los primeros cristianos fueron perseguidos, excluidos y expuestos a morir de hambre por negárseles la oportunidad de comprar y vender, así será también en los últimos días cuando el último gobierno mundial de la historia, dirigido por el anticristo, sea impuesto sobre la tierra. También hay unos significados que pocos notan detrás de este 666.
En las Escrituras, el número 666 indica que dicho gobierno mundial constituye un fracaso a la vista de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque los nombres dados por Dios en la Biblia siempre significan algo. Y en el caso de la bestia, Dios le puso la designación 666 debido a las características que la definen. En la Biblia el número 6 representa imperfección, a diferencia del número 7 y el número 10, que comunica la idea de plenitud o perfección. Y fíjate, ese número 6, que es imperfección, se repite 3 veces para dar énfasis. Por eso en Apocalipsis 4:7 los seres vivientes decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. O el ángel, antes de la trompeta, viendo lo que venía sobre la tierra, dijera: ay, 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 dando a entender un gran énfasis, pues no hay prácticamente una expresión correcta del plural en esta situación, y lo que hacen es repetir 3 veces lo mismo, el ay o el santo, para dar a entender un gran énfasis. Al ser el número 6 un número que significa la imperfección y estar repetido 3 veces, lo que está dejando claro es que para Dios el gobierno mundial dirigido por el hombre de pecado, el anticristo, será imperfecto, incompleto y un fracaso total. Los hombres pondrán su fe en dicho gobierno, como dicen las Escrituras en Tesalonicenses, buscando paz y seguridad. Pero lo que el hombre cree que es la solución, que es un gobierno mundial para sacarnos de la crisis, para que haya coordinación, para que haya más prosperidad, ese gobierno mundial no traerá paz y prosperidad ni seguridad, sino que Dios les está diciendo solo va a traer desilusión y desgracia. Eso es lo que va a traer este reino del anticristo. Así pues, el 666 también debe de interpretarse como un número simbólico. El 6 triplicado representa los esfuerzos del anticristo por imitar a Dios, pero siempre quedándose corto, porque el 6 no llega al 7, plenitud y perfección. Y si lo queremos ver dentro de un panorama más extenso, el 666 no solo representa a la bestia final, sino también a toda la humanidad caída que siempre ha tratado de colocarse como su propio Dios y Salvador, pero nunca puede lograrlo porque es número del hombre. Por eso Adán fue creado el 6º día. Y recordar que la estatua que representa los futuros reinos e imperios que iban a venir sobre la tierra en Daniel capítulo 2, dice la Biblia que era la figura gigantesca de un hombre, de oro, de plata, de bronce, de hierro. ¿Os acordáis? Y esa figura tan gigantesca de un hombre fue colocado en el llano de la capital, y al sonido de la música y de las trompetas todos tenían que inclinarse. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es la deificación del hombre. Como dijo Nietzsche, Dios ha muerto, el hombre es Dios. Y esto lo vemos también en 2 de Tesalonicenses, cuando dicen las Escrituras que a la mitad de la gran tribulación, el anticristo se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y requiriendo la adoración. ¿Lo veis? Un hombre pidiendo la adoración como Dios. Y fíjate qué casualidad. El hombre cada vez se ve a sí mismo mejor. De ahí las doctrinas que hay, por ejemplo, en el movimiento de la confesión positiva y de la prosperidad, o también de los mormones que enseñan que Dios es un hombre divinizado y que nosotros también vamos a ser divinizados, o que nosotros somos Jehová Junior. Hacia ahí conduce la religión del anticristo, a la deificación del ser humano, pues el ser humano es Dios. Es por esto que todos los movimientos ahora de los falsos evangelios se están cambiando de colocar a Cristo en su centro, en el trono, le mueven de ahí, y es el yo, el yoísmo, el ser humano, lo más importante ahora. Tienes que amarte a ti mismo, tienes que cuidarte a ti mismo. Por eso la autopromoción es el veneno más peligroso del falso evangelio de hoy, porque eleva al hombre
y desplaza a Dios. Y fíjate que cuando Nabucodonosor ve la figura de los futuros imperios mundiales, ve una estatua de hombre gigantesca e imponente. Pero cuando más tarde Dios le muestra esa figura o esos reinos mundiales a Daniel, no ve una figura de hombre imponente y gloriosa, de oro, de plata, de metales preciosos, sino que ve una bestia terrible que sale del mar y trilla la tierra. Porque para el hombre estos imperios es el culmen, la gloria más grande que el hombre puede alcanzar. Sin embargo, desde los ojos de Dios, esa gloria del hombre son bestias que lo único que hacen es trillar la tierra y destruirla. Por lo tanto, hermanos, el significado del 666 va más allá de lo que muchos generalmente asumen, pues buscando identificarlo simplemente con un dispositivo tecnológico, como un microchip o con un código de barras, ignoran sus implicaciones bíblicas. También hay que recordar que el hombre fue creado al sexto día, y el séptimo día fue el día de reposo, el día del Señor, el día del descanso. El número 666, al ser un 6 triplicado, es perfectamente imperfecto, en contraste con el número de la perfección, que es el 7, el día de reposo. El número 6 repetido 3 veces implica trabajo interminable, pero escuchar, sin descanso. El hombre no tiene descanso. Se ha quedado en el 666. El patrón que Dios hizo en el principio de la creación para los seres humanos era trabajar 6 días, pero descansar el séptimo, como lo hizo el Creador. Pero en este caso, aquellos que llevan la marca de la bestia y siguen su filosofía, trabajan sin cesar, pero nunca logran entrar en el descanso esperado y ofrecido por el Señor. Como dice el libro de Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, Raúl, ¿por qué la marca de la bestia condena al infierno a aquellos que la reciben? Las Escrituras declaran que hay personas que reciben la marca de la bestia, sometiéndose a ella y llegando incluso a adorarla. Como dice en Apocalipsis 13:3 en adelante, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Escuchar, y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y dice, y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, estas personas lo que hacen es adorar a Satanás y adorar al anticristo. Esto lo hacen al dar culto al Estado, a sus símbolos y sobre todo a su gobernante, al anticristo, quien, al mejor estilo de los emperadores romanos, instaurará el culto a su persona y la adoración estatal. Las personas, escuchar bien, no son condenadas eternamente por realidades físicas como una marca o un chip electrónico. El corazón apóstata es lo que contamina y condena al hombre. No que tengas un microchip o una marca. Es el corazón apóstata. Por eso dice en Apocalipsis 13:6. Dice que aquel que tiene la marca de la bestia la lleva en su mano derecha o en la frente. ¿Y qué significa esto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 18, Dios les dice, grabad pues estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal en vuestra mano y sean insignias entre vuestros ojos, esto es, en la frente. Atadlas como una señal en la mano y en la frente. De ahí sacaron los israelitas las filastelias.
que eran cajitas de madera que se colocaban en la mano derecha o en la frente con versos de las Escrituras. Pues ellos creían que lo que Dios quería hacer era esto: grabar pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como señal en vuestra mano y en la frente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo, hacemos una cajita y la atamos en la mano derecha y en la frente y metemos versos de la Biblia. De ahí salieron las filactelias. ¿De verdad te crees que lo que Dios quería hacer era eso? ¿Que pusieran cajitas con versículos bíblicos en la mano y en la frente? No, hermanos, ¿cómo podemos caer en ese error? Lo que Dios quería no es que se hicieran cajitas con versículos, es que al decir la mano derecha o la mano y la frente, lo que Dios quería es que la palabra que Dios había dicho, esa debía de guiar su manera de obrar y de pensar. Su manera de obrar representada en su mano y su manera de pensar representada en su frente. No significaba que se pusieran versos literales, filactelias, sino que su palabra influenciara su forma de obrar, su mano y su forma de pensar, su frente. De la misma manera, la Biblia nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu. En Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, y también en el verso 4, verso 30. ¿Significa esto, hermanos, que nosotros tenemos un tatuaje, un sello o una marca del Espíritu literal? ¿Dónde está, hermano? La Biblia lo dice en varios textos, que somos sellados por el Espíritu, que hemos sido sellados para el día de la redención. ¿Dónde está entonces la señal literal? ¿No te das cuenta que se lo dijo lo mismo a Israel, que había sido sellado y no hay señal? La iglesia ha sido sellada y no hay señal. En la gran tribulación los hombres serán sellados. Pues ya está, es el microchip. Hermanos, tenemos que volver a las Escrituras. No es una señal física, sino que está hablando a los que habían recibido ese mensaje porque sabía lo que Pablo quería decir. Cuando un hombre iba, por ejemplo, a una serrería grande y iba a un lugar a comprar troncos o madera de cedro, imagínate que iba a comprar la madera de cedro y había 100 troncos de madera de cedro y valía, por ejemplo, una gran cantidad de dinero. Veía este hombre, compraba la madera, pero no se la podía llevar. No se la podía llevar porque no tenía medios para llevársela. Entonces hacía el contrato, pagaba la madera y ¿qué hacía? Dejaba la madera, los troncos de cedro, los 100 troncos, en el aserradero, en el lugar donde la habían comprado. Pero escucha, lo dejaban allí, pero con un sello. Cuando venían otros compradores, igual se interesaban por esa madera, decían: ¿cuánto este lote de madera de cedro? Este lote no se vende, ya tiene dueño. ¿Por qué? Por el sello. ¿Y qué pasaba? Pasando el tiempo, el Señor mandaba a sus siervos con muchos carros, iba al aserradero, cogía los troncos que eran sellados, que eran suyos, y se los llevaba. Lo que está diciendo Cristo, que significa el sello del Espíritu, es un sello de propiedad. Nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Nos ha sellado, lo cual significa que somos suyos, pero nos ha dejado en el aserradero, en la misma casa. Tenemos en la misma dirección, trabajamos en los mismos mercadillos, estamos en las mismas circunstancias, no tenemos ningún tipo de tatuaje ni marca física. Entonces, ¿qué significa? Porque el Señor se ha ido a preparar morada. A su tiempo mandará para que aquellos que tienen su sello, que le pertenecen, se vayan con él, el arrebatamiento. ¿Ves qué sencillo, hermanos? ¿Cómo es que nadie interpreta esas expresiones literalmente? Porque sabemos que el sello es invisible. En el tiempo de la gran tribulación habrá dos grupos de sellado, los del Cordero, que son sellados, y los de la bestia. ¿Cómo interpretar la marca? Pues la marca está en la frente y en la mano derecha de los hijos del diablo. ¿Por qué está en la frente? Porque representa su forma de pensar, su ideología humanista que se gloria en la inmoralidad y el pecado. Y está en la mano derecha el sello porque
ponen por obra las perversidades que nacen de sus mentes entenebrecidas. La mente habla de sus pensamientos desviados y la mano de sus acciones pecaminosas. Ya que tienen la mente sumergida en las tinieblas del pecado, persiguen a los cristianos, se oponen a la obra de Dios de la misma forma que Caín resistió a Abel y que los habitantes del mundo antiguo se burlaban de Noé. La mente de aquellos personajes en la gran tribulación es la mente del anticristo y sus acciones son las mismas, por eso son condenados. Fijaos que los textos dicen en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 20, para que veas que la gente no se va a condenar por un tatuaje o por un chip, sino que es un problema de apostasía del corazón. Dice, y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, escucha, dice, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios. Eso es lo que están haciendo los hombres de la gran tribulación. No se arrepienten a pesar de los juicios y no dejan de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación ni de sus hurtos. Por ese motivo son condenados. No es una marca física, sino que es una rebelión y una apostasía del espíritu y del corazón. Aquí lo dice claramente, no se arrepienten de las obras de sus manos, ni de adorar a los demonios, de las hechicerías, de los homicidios, de la fornicación, de los hurtos. Por eso estas personas serán condenadas. Y fijaos lo que dice el Apocalipsis capítulo 11, verso 7, cuando los dos testigos están durante un tiempo haciendo señales y prodigios milagrosos de parte de Dios, cual Elías y Moisés, y dice la Biblia que cuando el anticristo hará guerra contra ellos y los mata y los expone en Jerusalén, escuchar a qué punto de maldad habrá en ese tiempo en el mundo. Dice la Biblia que cuando mueren estos dos testigos de Dios, profetas de Dios, ¿qué pasa en el mundo? ¿Lloran? ¿Se entristece? ¿Tienen miedo? Dice, verso 10 del capítulo 11, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, como que es Navidad. ¿Cuál es el motivo de tanto regalo? Que se han muerto esos profetas de parte de Dios. ¿No te das cuenta que aquí no está hablando de personas inocentes, sino de apóstatas de corazón, que se mandan regalos unos a otros cuando son muertos dos siervos de Dios, demostrados con prodigios y milagros? Así pues, hermanos, la marca de la bestia no es una señal que se llevará realmente en la piel, como un tatuaje, ni tampoco un microchip. La marca de la bestia, que habla Juan, no es un dispositivo tecnológico. La marca de la bestia están condenados porque voluntariamente y en rebeldía eligieron ellos servir a Satanás, adorar a los demonios, adorar al anticristo en vez de a Dios. Es una forma simbólica, el sello, de identificar a aquellos que al someterse por completo al control del sistema político, económico y religioso del anticristo, se convierten en enemigos de Dios. Ellos no necesitan que se les implante un microchip para rechazar a Dios, pues lo hacen porque así lo desean. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16 y también el verso 36, y esta es la condenación, que te pongan un sello, que tengas un microchip, que te hagan un tatuaje, que te coloquen un código de barras. No, no, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La vida espiritual es muy sencilla, tanto es así que dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que el libro de Apocalipsis pretende decirnos al hacer mención del 666 es que las marcas en Apocalipsis reflejan la costumbre antigua de marcar a los esclavos como símbolo de tener un amo,
así como también los soldados romanos eran marcados para identificar su alianza y lealtad al imperio. El 666 nos recuerda que toda la humanidad desde el principio hasta ahora está dividida en dos categorías, los que están con Dios y los que están contra Dios. No existe ninguna categoría intermedia. En este sentido, la marca de la bestia, que es número de hombre, que siempre quiere ser su propio Dios, quiere ser independiente de Dios y que al final está en contra de Dios. Eso siempre ha existido. Al acercarnos a la tribulación futura y a la manifestación del anticristo final, esta diferencia, que ya existe en la actualidad, será aún todavía más clara y más marcada, y con consecuencias de discriminación global para todo el que crea en Cristo. Termino con esto. El 7 es el número completo, perfecto y divino. 6 habla de incompleto, imperfecto y no divino. Satanás quiere lograr la suma total de 7, pero se queda corto. Quiere ser igual a Dios, fracaso. Quiere sentarse en su trono, fracaso. Quiere recibir adoración, fracaso. Porque sigue siendo una simple criatura, 666, fracaso, fracaso, fracaso. Por más que Satanás y sus siervos ataquen a la Iglesia de Cristo, todo acaba en 666, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. No pueden vencer a los hijos de Dios, porque el que nos sustenta es el 777, plenitud y perfección, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Algunos están utilizando en este tiempo de pandemia y de confusión la escatología y los eventos del porvenir como un método de terror, y con ello han robado con ello la esperanza de muchos y sembrado miedo y ansiedad a una iglesia ya de por sí desanimada. Estos son señales que están viniendo. Señales estamos viviendo, son principios de dolores, se va a manifestar el anticristo. Y todos aterrados vienen. Pasan 2 meses, se pasa el miedo y todos se marchan. ¿Y saben por qué? Porque intentamos utilizar la escatología o los eventos del porvenir para meter miedo a los hombres. Y eso no cambia el corazón pecaminoso de un ser humano. No es el miedo el que hace que cambie el ser humano, sino la obra majestuosa y gloriosa del Espíritu de Dios en el corazón del ser humano. No es el miedo de lo que va a venir lo que cambia al hombre. ¿O te crees que es peor esto que está pasando ahora, esta pandemia, que la Segunda Guerra Mundial, con más de 50 millones de muertes y heridos? ¿O te crees que es peor que la Primera Guerra Mundial, con más de 100 millones entre muertos y heridos? No, hermanos, no es así. Intentamos meter miedo porque nosotros tenemos miedo y necesitamos a través de todo esto que la gente pues se escandalice, que tenga temor, que vengan al culto, sí, que vengan al culto, que se conecten al sello, pero olvidamos el mensaje de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados para que creyendo en Él seamos salvos. No es el miedo o el pavor lo que produce eso. El verdadero arrepentimiento siempre se produce cuando se predica de Cristo y éste crucificado. Pareciera ser que el sensacionalismo, el terrorismo escatológico y el amarillismo profético inunda las iglesias. Se está utilizando incluso el Apocalipsis o la venida de Jesús como un arma de intimidación, de intimidación para evangelizar. Y nos olvidamos de lo más evidente. Y es que el libro de Apocalipsis no fue escrito para darnos miedo. El 666, el anticristo, lo que va a acontecer, todo esto no fue transmitido para darnos miedo, sino para darnos seguridad. ¿No lo veis claramente? 2000 años antes de que pasara, el Señor ya nos estaba diciendo lo que iba a acontecer, pero no solamente lo que iba a acontecer en esta tierra con la gran tribulación, la aparición del anticristo, el sello, los juicios, las trompetas, las copas. Os olvidáis de lo más importante. Y es capítulo 19. Cristo viene con la iglesia para establecer aquí el reino durante 1000 años.
Después todo será juzgado, capítulo 21 y 22, la eternidad. El Señor nos está simplemente contando todos los acontecimientos en su orden natural para que sepamos que a pesar de las pandemias, a pesar del miedo, a pesar de la crisis económica, a pesar de las enfermedades, a pesar del luto, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, el futuro de la Iglesia es con Cristo en el cielo. Nos está diciendo, no tengáis miedo, porque esta película no solamente ya la he visto, yo soy el director y he decretado los tiempos de cada uno de sus periodos. Y al final, hermanos, la Iglesia va con Cristo y estará toda la eternidad en el cielo. Ahora tienes miedo, ahora tienes dolor, ahora tienes incertidumbre, ahora estás de luto, ahora no sabes muy bien qué hacer o cómo colocarte, no sabes ir al culto o quedarte en casa porque tienes incertidumbre, pero el Señor te está diciendo tranquilo. Apocalipsis termina con la Iglesia eternamente en el cielo. El anticristo será destruido, el falso profeta y el dragón, todo lo que se opone a Dios será quitado. Pero la Iglesia de Cristo, aquellos que han confiado en Él y en su sangre, eternamente y para siempre estarán en su presencia. Estaremos con Él, con nuestros seres queridos. Que Dios te bendiga mucho, Iglesia de la Mina. Te mando un abrazo virtual, por cierto, pero que espero que en poco tiempo no sea virtual sino real, que sea un abrazo lleno de cariño, lleno de amor y lleno de respeto para todos vosotros. Que Dios os bendiga mucho.